y que espero les sea de mucha bendición y de aliento. La palabra se llama el ejército invisible. Amén. Vayan buscando Segunda de Reyes, capítulo 6, 8 al 23. El que no trajo Biblia lo tiene en la pantalla y dice, vamos a leer la historia completa, pero después nos vamos a enfocar en una sola cosa, como les dije, en la fe. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros a quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle, Padre amado que estás en los cielos, a ti nos humillamos en esta tarde, Señor, yo me entrego en tus manos, bendito Padre, para que tú, Señor Jesús, puedas a través de mí bendecir la vida de mis hermanos, fortalecer sus vidas en esta tarde, Señor. Bendito Dios, que sean tus palabras en mi boca, Señor, estoy en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El siervo, no lo dice ahí, pero sí en otra parte, se llamaba Giezi, que significa Valle de la Visión, casualmente. Imagínense ustedes despertarse, abrimos la puerta o la ventana, no sé, de la habitación para ventilar y que deje entrar el solcito, y hay todo un ejército ahí. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Así? Dice que los guerreros sirios rodeaban la ciudad, ¿sí? Cuando el servidor de Eliseo despierta temprano a la mañana, abre la puerta y se encuentra al salir con un ejército. Y obviamente le dio pánico.
Y lo primero que dijo, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, él veía el ejército y se veía él y Eliseo, nadie más, contra todo ese ejército. Obviamente es muy poco probable que nosotros abramos la ventana y haya un ejército rodeando Catriló, ¿no? De seres humanos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos otra lucha, que no es contra sangre ni carne. Nosotros tenemos nuestro enemigo, que es en forma de espíritu, ¿sí? Que vienen, que nos tientan con malos pensamientos, con odio, con rencor, con falta de perdón, inclusive hasta con desgano, ¿sí? Entonces nosotros luchamos contra ese enemigo que sí está cuando nosotros abrimos la ventana, esperando, ¿sí? Para desanimarnos. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces sentimos que esos enemigos se acercan y nos tientan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, cuando pasa eso, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Nos sentimos abrumados, con temor, o reaccionamos y oramos a Dios? Entonces el Señor lo que nos dice hoy, voy a tratar de ir lento para que vayamos. El Señor nos dice hoy que no tenemos que tener miedo, no temas. Y vamos a analizar la primera parte. Para Eliseo, la respuesta de su siervo, para su siervo, fue para él súper fácil, porque él le dijo en el versículo 16 de Segunda de Reyes 6, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Para Eliseo fue fácil decirlo. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él veía por fe a ese ejército, ¿sí? Ahora, aceptar esa respuesta para su siervo fue muy difícil, porque él estaba viendo que el ejército sirio, no tengas miedo, pero él no veía el resto, ¿sí? Entonces, dice que Eliseo oró al Señor en nombre de su siervo y le dijo en el versículo 17, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que él vea. Y dice que de pronto el siervo vio las colinas alrededor de la ciudad estaban llenas de un ejército a caballo con carros de fuego y que eran muchos más que los sirios. Cuando los sirios comienzan a avanzar, ahí es cuando después me estoy avanzando muy rápido. Cuando Eliseo ora y le dice, te ruego, en el versículo 18, que hieras con ceguera a esta gente. Ahora, ese ejército que estaba ahí, ¿a quién estaba protegiendo? Al profeta de Dios. Y como el Señor mandó ese ejército para proteger a Eliseo, sepan que nosotros tenemos también un ejército que está a nuestra disposición y la distancia de una oración para acudir a nuestra ayuda. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Amén. Ellos están a la distancia de una oración. Dice que el Señor puso a su ejército a nuestra disposición, porque así como Él protegía a Eliseo, también nos quiere proteger a nosotros. Pero ¿cómo funciona esto? Funciona con fe. Ustedes no los van a ver, pero están ahí. Amén. Amén. Dice que cuando Eliseo le ruega que los guiara con ceguera a esta gente, ahí es cuando se desata el caos, ¿no? Y en cuestión de segundos, esa simple fe que tenía este profeta Eliseo redujo a nada a un enemigo aparentemente invencible. Amén. Eso lo hizo el Señor. Amén. Pero lo hizo por la fe que tenía Eliseo. Yo quiero tener esa fe, de que cuando se me presenta el problema, ¿vieron que por ahí a veces a nosotros nos pasa que decimos, no, esto es, ¿cómo voy a solucionar esto? Simple, con una oración y dejarlo en manos de Dios. Y que sea el Señor y su ejército invisible el que nos venga a defender.
El ejército de poderes espirituales que también nos enfrenta hoy en día es tan peligroso como ese ejército de sirios que fue a atacar a Eliseo. Y nosotros vemos eso y enseguida nos creemos en desventaja. No, yo con este problema no voy a poder. Y el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros sintamos que nuestro problema o que ese enemigo que me viene a atacar es mucho más fuerte que yo, humano. Pero yo, humano, tengo a mi disposición el ejército de Cristo, porque el Señor me lo dio a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿saben qué? Lo tenemos que creer, porque está. Pero a veces nosotros, el enemigo nos llena de desánimo y creemos que no vamos a poder, que esto es muy grande para mí, que lo que me está pasando no lo voy a poder atravesar. Y somos nosotros los que ponemos el freno. Yo les voy a contar el mismo cuento que contó el pastor el domingo, pero tiene otro final, porque yo lo conocía con otro final. Una señora que va a la iglesia, nuevita, y el pastor lee Marcos 11, versículos 23 y 24, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esta mujer dice que frente a su habitación, a la ventana de su habitación, tenía un gran monte que no dejaba que los rayos del sol entraran en su habitación. Y a diferencia de la mujer del domingo que contó el pastor, que al otro día se levantó y todavía la montaña estaba y dijo: yo sabía que no se iba a correr, esta mujer oró con fe, pero oró con fe de verdad. Y para sorpresa de ella, al otro día cuando se levantó, ella vio algo raro. Un haz de luz entraba por su ventana y cuando se asoma, dice que había un montón de máquinas retroexcavadoras bajando el monte, porque no sabe por qué, pero por ahí iba a pasar una carretera. Entonces necesitaban bajar ese monte. La diferencia de las dos mujeres es el mismo cuento, una con fe y otra sin fe. Ustedes deciden en cuál de los dos cuentos se quedan. Yo quiero quedarme en el segundo. Amén. Amén. A veces estas historias están simplemente para relatar un poco de lo que nos pasa cotidianamente a nosotros. Yo sabía que esto me iba a pasar. Yo sabía que Dios no me iba a ayudar en esto. Y a veces estamos tan equivocados. No, este no cambia más. ¿Quién nos lo ha dicho? Esto es muy difícil para mí. Dice que Satanás quiere que nosotros nos sintamos solos, que estamos enfrentando un poder con el cual vamos a perder. Quiere que nos sintamos que nosotros solamente podemos confiar en nuestras fuerzas. Y ahí es cuando le erramos. Cuando creemos que nosotros, con nuestras fuerzas, con lo que nosotros sabemos, porque a veces no creemos que lo sabemos todo. No, yo tengo experiencia. Y la pifiamos. El pastor contó, cuando él estuvo internado en el hospital, que pasó los 2 primeros días con oxígeno y que él se sentía mal y después se acordó que no había orado. Nos pasa. Nos olvidamos. En el peor de los momentos, a veces inclusive estamos tan agobiados por las cosas que nos pasan todos los días que nos olvidamos de hacer esa oración para que mi día sea más liviano. Una pastora decía que la oración de la mañana es la llave que abre un día calmo y perfecto para mí y acompañada del Señor. Y la oración de la noche es la llave que la cierra para que yo pueda descansar en paz. Debemos orar de mañana para que mi día no sea tan pesado, que no sean mis fuerzas las que me llevan a trabajar, las que me llevan a hacer mis cosas, sino que yo vaya confiada en el Señor y confiado. Amén. Amén. Dice que nosotros tenemos el poder de decidir qué pensamiento se queda y qué pensamiento se va. Decía un pastor que nuestra cabeza es como un aeropuerto. Pueden sobrevolar muchos aviones, pero solamente aterriza el que está autorizado. Y con los pensamientos es lo mismo. Pueden sobrevolar muchos pensamientos. Nosotros decidimos a qué pensamiento dejamos
aterrizar permanentemente y a quien Amén. le damos el raje, por decirlo de otra manera. Les voy a contar otra historia, que esto es real. ¿Es real? Sí, es real. Hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero bastantes, yo era muy chica, así que hace bastantes años. Allá en Carué había una señora que iba a la iglesia, que se llamaba Felisa, partió con el Señor hace varios años ya. Era una mujer que tenía una fe tremenda para imitar, pero les digo, era una fe para imitar. La señora no era analfabeta, pero rozaba. Esas señoras y siempre, yo me acuerdo, ella tenía, eso no me lo olvidé más, pues se ve que yo la miraba, sería de las nenas, o de esas que se dan vuelta y te miran y botas a la iglesia y te quedan mirando así, y vos decís, date vuelta, nena, que te voy a meter un bife. Algo así debería ser yo, porque a mí me llamaba la atención su collar de perlas color violeta y los aros haciendo juego. Eso me fascinaba. Yo decía, yo cuando sea grande quiero tener eso. No da ahora. Pero bueno, y esa mujer dice que, claro, por ahí las reuniones terminaban tarde, ella vivía bastante lejos de la iglesia, y ella contaba que un día volviendo a su casa de noche, a mitad de cuadra, faltaba para llegar a su casa, y a mitad de cuadra ve un grupo de muchachos a lo que ella les dio miedo. Estaban ahí hablando y ella andaba sola. Entonces dice que ella lo único que dijo fue, Señor, acompáñame. Y ella pasó. Y cuando va pasando, dice que uno de los chicos que estaba ahí le dice al otro, oh, mirá la altura de estos dos que la acompañan. Y yo escuchaba eso y yo decía, yo quiero eso también. Y Dios le mandó 2 ángeles que la acompañaron hasta su casa. Entonces, a ver, esa fe, yo quiero esa fe, ¿sí? Porque Dios ella no los veía, porque ella dijo, yo iba sola. Pero ella se dio cuenta que no iba sola cuando escuchó lo que dijeron esos muchachos que estaban en la vereda y ella ni sabía quiénes eran. La altura de los 2 que la acompañan. 2 ángeles para ella sola, acompañándola. ¿Y ustedes se creen que ustedes y que nosotros, todos nosotros, no podemos tener esa fe? Sí. Hay que ponerla en práctica. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice a veces, ¿qué dice? Siempre. Siempre. No temas, porque yo estoy contigo. Entonces, nos ubicamos en el problema y en el ejército que se nos paró a la mañana cuando nos levantamos. Y nos acordamos de Isaías que el Señor nos dijo, no temas. Gloria a Dios. Hay un versículo que yo lo tengo marcado acá porque es, digamos, estos son de los versículos que uno se los tiene que saber de memoria y sacarlos cada tanto. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Hay que aprendérselo de memoria. Gloria a Dios. Porque el Señor no dice a veces, dice siempre va a estar con nosotros. Y no dice alguien, bueno, por ahí te vas a tener que enfrentar. Dice que nadie nos podrá hacer frente. Gloria Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Gloria a Dios. ¿A qué le tenemos miedo? Si como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré, dice el Señor, Mamá. ni te desampararé. Aleluya. Gloria Esto a es Dios. para marcarlo. Yo no tenía en la Biblia pegado un sticker con ese versículo, amo ese versículo. Como Eliseo, él confió. Eliseo no veía el ejército de Dios, pero sabía que estaba ahí por fe. ¿Sí? Simple fe, simple.
Y cuando le pasó ¿por qué el siervo se desanimó? Dijo, Señor, ¿qué haremos? Porque él se enfocó en el problema, él vio el ejército y dijo, estamos nosotros dos solos, ¿qué hacemos? A diferencia de Eliseo. Ahora, cuando nos levantamos a la mañana, ¿somos como Eliseo o somos como su siervo? Entonces debemos tratar nosotros no de resolver nuestros problemas como humanos, sino dejarlos en la mano del Señor. ¿Cómo se hace? Nuevamente les digo, con fe. Gloria a Dios. Fe en el Señor. Dicen que hay dos tipos de fe. Una para ser salvos por fe y otra es para ser sanados también y para que el Señor venga a nosotros cuando nosotros necesitamos. Entonces, ¿en qué creemos cuando nos encontramos con los enemigos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? El Señor quiere que seamos como Eliseo, que aunque nosotros no veamos que nos están ayudando, que no veamos esos ángeles que nos acompañan cuando vamos en la ruta, porque yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría lo hacemos, antes de salir a la ruta, nosotros oramos y pedimos la protección del Señor. Y crean, hermanas y hermanos, que el Señor nos cuida en la ruta. Amén. El Señor va con nosotros, cuidándonos a nosotros y cuidando nuestro vehículo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es tener esa fe que tiene Eliseo. O mi hermana Felisa, aquella hermana que fue caminando con dos ángeles, ella no los veía, pero estaban ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella se los pidió. Entonces, hagamos eso. Cuando andemos con problemas, entreguémoselo al Señor. Dice que cuando vivimos en esta fe simple, tenemos todos los poderes celestiales de nuestro lado. No es poco. Entonces, ese es el ejército invisible del cual hoy yo les quería hablar. Sepan que Dios nos entregó la autoridad para nosotros tener el poder celestial en nuestras manos cuando lo necesitamos. Gloria a Dios. El Señor puso su ejército a nuestra disposición. ¿Cómo se usa? Con fe y a través de una oración. Así que yo los aliento, hermanos. Yo no sé cuál es el problema de cada uno. Todos tenemos problemas, todos tenemos un enemigo con el cual luchamos todos los días. ¿Cómo vencemos a ese enemigo? Orando, con fe de que Dios es el único que nos va a poder solucionar y ayudar a vencer a ese enemigo que a los ojos humanos es invencible. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. El Señor, ustedes vieron cómo termina la historia. Yo no me quería centrar en eso, simplemente centrarme en que el Señor está cuando lo necesitamos. Gloria a Dios. Dice que nadie te podrá hacer frente. Y en Isaías decía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está presente siempre. A veces nosotros nos olvidamos. Y cuando lo hacemos con nuestra fuerza, ahí es cuando venimos desganados. Así que ánimo, amados hermanos. Gloria a Dios. No teman, porque el Señor está con cada uno. Gloria. Empecemos a practicar esta fe que tenía Eliseo. Amén. Amén. Que el Señor los pueda bendecir. Esto era cortito, así. Y recuerden de usarlo. Usar ese ejército invisible que el Señor nos entrega. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos. Gracias. En esta tarde te bendecimos, Amén. te glorificamos y te pedimos, bendito Señor, que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe cada mañana, bendito Dios. Queremos confiar aún más cada día, bendito Dios. Entregamos a ti nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas, bendito Señor, para que tú nos ayudes en esta batalla, bendito Padre Celestial. Te doy gracias, entrego el resto de este día en tus manos y te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, que tú puedas llegar con esta palabra a sus corazones como lo hiciste con el mío. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén. Amén.